Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este Viviendo Israel. Hoy es domingo 13 de julio de 2025, son las 12:15 del mediodía en la República Argentina, 18:15 de la tarde aquí en el Estado de Israel. Comienza a conectarse la gente, empezamos a saludar. Gracias por estar una vez más con nosotros, por acompañarnos, por ayudarnos a difundir, por hacer que nuestra voz no se calle y se oiga cada vez más en cada lado diferente, en muchos lados diferentes. Hola, dice la gente, gracias a todos por estar, en serio, se agradece y no es algo que se tenga que caer de maduro. Vamos ya a ir sumando a los chicos para que se sumen. Y también Ilan. Ahí está también Ilan. Hola, Gá. ¿Cómo va? Estaba viendo con qué teléfono era. Yo insisto, yo voy a uno y vos te conectás por el que sea. No, está bien, está bien. Siempre intentamos que sea por sí, sí, pero viste que a veces no se puede. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede, Gavita? Contale a la población qué está No, la pasando. población, yo hoy les mandé un video a la población ¿Lo diciendo vimos? que estoy censuradísima, cada día me censuran más. El otro día estuvimos en una reunión muy interesante con Meta que nos dio unas explicaciones estupidísimas, ¿se puede decir? Por supuesto. Ah, ok. Voy a mandar después, que es una cosa que quiero compartir con ustedes. Ayer hubo una marcha en Argentina pro-Palestina. Sí, Entonces, Gabriel Solano, que es concejal, creo, por la izquierda en amigazo. Argentina, amigazo, pone una bandera enorme de Palestina diciendo Free Palestine, vamos por la liberación de Palestina. Entonces le hice 20 preguntas sencillas, después voy a subir un video al respecto, 20 preguntas. Decime quién gobernó Gaza antes de 1948, un rey importante, el himno nacional, la moneda nacional, de quién hay que liberarla si en el 2005 no fuimos. 20 preguntas. Me contestó cuatro y de las cuatro dice, Gaza está gobernado por Israel, Israel no permita que haya elecciones en Gaza. Eh, cuatro, pero las cuatro eran culpa nuestra. Obviamente no me dio ningún dato relevante histórico de los que yo les estaba preguntando, himno, patriotas, próceres, reyes, gobernantes, nada. O sea, solamente les decía, bueno, Gaza está gobernado por Hamas. No, pero Hamas es como un apéndice nuestro. Y es todo culpa nuestra, chicos. Bekitsur, básicamente, estuvo buenísimo. Pero estuvo buenísimo que quede tan, o sea, obviamente hice un video con una captura de pantalla que después lo voy a hacer video, porque es buenísimo verlo. Que él dice liberen a Palestina, yo le pregunto liberarlo de quién y le hago 20 preguntas básicas y el tipo no las sabe contestar y se supone que es de los inteligentes de izquierda, no quiero imaginar lo que deben ser los otros. Bueno, mira, te tiro un dato como para que puedas tener un poquitito más de argumento al momento de contestarle. Y dicho lo propio, voy a ir a buscar a Ilan y a Luli. Contale a Gabriel Solano que la última vez que en Gaza se intentaron llevar a cabo un acto eleccionario fue en mayo de 2021. Tenía que ocurrir en junio, en realidad. Pero en mayo de 2021 fue el propio Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, el que suspendió las elecciones, no Israel, la propia autoridad palestina, cuando se dio cuenta que su partido, Al-Fatah, iba a perder, estadísticamente ya sabía, que iba a perder contra Hamas. En ese momento dijo, ups, si estuvimos No, tanto no, tiempo pero sin elecciones, escuchá, la seguiremos Autoridad así. Nacional Palestina también la manejamos nosotros. O sea, nosotros manejamos Gaza, la Ay, Autoridad perdón, Nacional mala Palestina, mía. todo, todo. No, es buenísimo. O sea, es el decálogo del antisemita. De 20 preguntas me respondió 5 y todo es culpa nuestra. Perfecto, bueno, perdón, mala mía, no sabía, che. ¿Qué? Dice Fabi, ¿por qué decimos izquierda inteligente? Bueno, Bueno, Fabi, en serio, dale, no no nos te empieces a pongas corregir. exigente. No, no tan temprano. Dentro de un rato, cuando tengamos el programa más avanzado, podés. Ahora Sí, no, está viniendo bancanos. el segundo crucero del amor. Otra vez tenemos, sí, también manejamos Estados Unidos, manejamos todo. Tenemos Todo. nuevos chicos influencers que están viniendo a Gaza, a liberar Gaza. Vamos, 15 vamos. en el crucero del amor, parte 2. Hermoso, de eso vamos a hablar. Mientras vos seguís charlando un rato con la gente, voy a buscar a los chicos que recién escribí a Ilan. Ya, acéptenme. Paren, ¿eh? Un ¿Le momento. dijiste acéptenme?
No, él Rubén dijo. saluda a Fabi, Fabi saluda a Rubén. Creo que tenemos un match acá. Me encanta esto de Me hacer encanta que que... sigamos el Tinder, el Tinder de Viviendo Israel. Voy a decir algo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Chicos, yo me Solo, estoy alejando, perdón, Ilan. Está Ruti, la mamá de Ethan Horn, hablando en un acto en hebreo en la ciudad de Kfar Saba. Se reunieron tres comunidades de Oda Sharon, de Ranana y de Kfar Saba para escucharla hablar. Yo me voy a acercar sin volumen para que vean lo que es mientras Ruti habla. Cuando ella termine, Dalia, la hermana de Amos, cuñada de Eitan y Yair, va a estar con nosotros en el programa un ratito. ¿Sí? Buenísimo. Cuando abro el Avísanos micrófono, cuando eso dale. pase y Dale, entra dale. directamente. Gracias, Luli. Decía Sisi Emperatriz. Decía Cici Emperatriz, dice Cici Emperatriz que sigue habiendo 50 personas secuestradas en la franja de Gaza y que el acuerdo con Hamas va para atrás porque sería el primer caso histórico. Tenemos una primicia, Ilan querido. Es el primer caso histórico en donde la víctima de genocidio se rechaza una y otra vez un cese del genocidio. Pero esto, eh, Busni, ¿no pasó ya durante estos últimos 21 meses? Pero sigue sí, siendo sí, no el solamente, único caso histórico. No conozco otro. ¿Alguno conoce Total, otro? bueno, en pará, y absoluto. tampoco se está dando a conocer la voz de la presidenta de la Corte Internacional en una entrevista maravillosa en la BBC. Sí, 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 tus viene ojos dicen que Francisco quieren Kian hablar. White. Nos están preguntando si viene Francisco. Sí, Sí, viene en Francisco. breve, no se vayan, se tienen que aguantar nuestros saludos, la apertura del programa y en un ratito ya lo tenemos a Francisco. Hermoso, hermoso que se estén haciendo los boludos, es la palabra, porque no hay otra para utilizar, con respecto a las palabras de la fiscal de la Corte, la que dice que no es plausible acusar de genocidio, que no están reunidas las pruebas. Sí, yo tengo tantas cosas para decir, tengo como, viste, cuando querés sacarlo todo, pero vas de a poco. Déjame decirte algo. Me olvidé que los candidatos de izquierda de Argentina son en realidad candidatos de Palestina. Ayer en la marcha con las banderas rojas grandes del Polo Obrero, que como bien, a mí me gusta citar a las fuentes, como bien dice Dani Lehrer, ponen banderas grandes porque para que no se vea para atrás que son poca gente. Eh, no había una sola bandera argentina. Ojo, los cipayos patria, traidores a la patria, son los argentinos judíos que piden el cese al fuego, que piden la liberación de los secuestrados, pero ellos son los grandes patriotas que salen a marchar por Palestina sin una sola bandera de la Argentina. Dicho esto, sí, sí, no te puedo dejar pasar que dijiste que Gabriel Solano es uno de los intelectuales. Casi le pones la No, no característica de dije, intelectual, los más no dije pensadores, intelectuales. de los No, chicos, pensadores de la izquierda, de la no, izquierda. No, no, ese no. Yo muchacho quiero no decir piensa, no, esto. No no. dije que sea el intelectual. Dije que si es un representante de la izquierda en parte de la legislatura, asumo que es de los más inteligentes. Si ese es el tope de gama, no quiero imaginarme lo que viene para abajo. Yo quiero decirles una cosa. Hubo un año muy difícil en mi vida, muy difícil. La esposa de Solano es profesora de historia de Hort. Opa, O mirá. era, Me de parece mis que era, hijos. me parece que Bueno, era. por ahí era, no solo era profesora de historia de Ort, sino que además formaba parte del sindicato docente, con lo cual no se la podía despedir. Y fue profesora, y no me acuerdo ahora si de Flor y de Facu, pasamos un año de un nivel de tensión, chicos, que no les puedo explicar, porque yo mandaba misivas, firmada doctora Kesselman, día por medio, diciendo, se va a armar quilombo. Yo le sugiero a esta señora que deje de adoctrinar. Obviamente en ese momento no había conflicto, con lo cual no hablaba de Palestina, hablaba de la izquierda, pero daba clases de la izquierda antisemita en un colegio ABC 1 de judíos. Esta es la ideología de la izquierda en la confusión que tienen. No, yo Vos lo único decís que que la quiero habrán decir, echado y que entonces ahí le surgió el antisemitismo a la No familia creo que la Solano hayan cuando echado, no dejó creo que de la hayan percibir echado, dinero. no, no creo que la hayan echado porque justamente como formaba parte del gremio docente, son intocables, que ese era uno de los problemas que había. Bueno, el gran problema de los gremios en Argentina. eh, yo lo único que quiero decir es que escuché todo, absolutamente todos los argumentos son de manual, no hay que ser un gran historiador para poder contradecir a la verdad, pero es como que los mismos argumentos que utiliza la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, diciendo cada vez que suspende las elecciones, sobre todo en Cisjordania, diciendo que los palestinos que viven en Jerusalén Oriental no pueden ir a votar porque Israel, bla, 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 y por eso suspenden las elecciones y aprovechan.
qué bueno que ustedes están en Tierra Santa, chicos. Me quiero que me expliquen así como el fenómeno de ganar una elección por 4 años y llevar más de 20 años gobernando en Cisjordania, más de 20 años en Gaza, cerrando el Congreso y demás. Son cosas que los paladines de la democracia no entienden o justifican o creen que en la Tierra Santa, todos los milagros pueden suceder. Permítame la utilización de la ironía para explicar que son dos dictaduras, tanto la de la Autoridad Nacional Palestina como la de Hamas en la Franja de Gaza, y que no hay elecciones porque ellos no lo quieren tener, porque cuando ganó Hamas en la Franja de Gaza cerró el Parlamento, justamente porque había ganado con más de 76 sobre 120 escaños, hay que decirlo así de corrido para abofetear, viste, a los ignorantes. Ah, 76 de los 120 escaños los había ganado Hamas, la Autoridad Nacional Palestina cierra el Congreso y la respuesta democrática de Hamas fue tirar de los edificios más altos a todos los representantes de la Autoridad Nacional Palestina en la Franja de Gaza, y desde ahí en adelante comienza la dictadura de Hamas en la Franja de Gaza. Y aprovecho, ya que estamos, hoy es un día de aniversario, Chicos, porque el... Sí, Gaby, Ilan, sí, perdón, Yuri, vení, estoy acá con Dalia, que terminó de hablar háblalo. Ruti. Espera, ahí la ven. ahí la La vemos. podemos ver Ok. y la podemos escuchar. Vamos más para atrás para no molestar. Espera, que estamos caminando para alejarnos. Estamos pegadas, pues estamos con un mismo audífono, pero no importa. Juntas somos multitud, dicen. Hola, Ahí va. ¿La Hola Dalia, escuchan? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿cómo están? Acá andamos un día más. Queremos saber cómo están ustedes tras este acto y no solamente del acto, digo, cómo vienen llevando cada uno de los días ante la incertidumbre de este posible acuerdo que todavía no llega, que promete pero que todavía no llega. Sí, la verdad que hace 2 semanas ya pensábamos que se acercaba, que se venía, pensamos que Netanyahu estaba manejando todo como para anunciar una vez llegando, bueno, se pensaba que antes de que llegue a Estados Unidos, luego después en Estados Unidos y pensamos que ya íbamos a estar del otro lado, como se dice, y lamentablemente no. Incertidumbre, más que nada miedo, mucho miedo. Creo que esta semana al salir también la nota en el New York Times donde cuenta con detalles lo que ya todos sabíamos de que cómo se pudo haber llegado a un acuerdo en el pasado y no se llegó. Entonces tenemos miedo que esta vez pase lo mismo otra vez y al mismo tiempo con muchísima esperanza porque los censos que salieron, no sé si fue publicado en El Mundo, pero ayer salió un censo que más de 80% de la población israelí quiere terminar la guerra y devolver a los secuestrados. Es un número que no se vio antes, así que ojalá que esta vez se dé. Chicos, abrimos el micrófono. Nada, siempre es muy difícil hablar con ellos. A esta altura del partido uno no tiene nada más para decirles que estamos, que los acompañamos y que seguimos exigiendo la liberación de los 50 secuestrados. La verdad es que no hay ningún tipo de palabra de consuelo para seguir dándoles. No entendemos de dónde sacan la fuerza, pero no podemos hacer otra cosa que seguir hablando por ellos y por la gente que no puede hablar. Quiero agregar una cosa justamente que Sí, claro. con esto de las negociaciones y gracias por lo que acabas de decir y la semana pasada creo que fue el Día de la Independencia de Argentina y mañana hay una ceremonia en la Knesset para conmemorar el atentado de la AMIA. Creo que la comunidad latina internacional se tiene que unir también alrededor de eso y obviamente seguir exigiendo y gritando por todos los 50 secuestrados, pero haciendo énfasis también en los 4 argentinos actualmente. Y nada, y seguir exigiendo eso y seguir movilizando y explicando que no es una cuestión nada más israelí, no es una cuestión solo de nosotros que estamos acá de este lado del mundo, sino que es una cuestión humanitaria general que está pasando, es una crisis de la humanidad. Dalia, quiero saber cómo está Yair, cómo está pudiendo o no llevar su recuperación, sobre todo sabiendo que Itán está adentro de Gaza, pero digo, ¿cómo está él tras La, haber sido liberado? La decisión de Yair fue no empezar nada de su recuperación y sumarse a la lucha directamente. Si me preguntas hoy, creo que nunca se imaginó que van a pasar 5 meses, ¿ok? O sea, hoy estamos en el día 13,
el día 15 de febrero él fue liberado, son 5 meses casi. Él pensó que se suma a la lucha y en un ratito ya sacan a todos los secuestrados y él va a poder empezar su recuperación. Y aquí está 5 meses después, viajando por el mundo. Estuvo un mes en Washington, D.C. ahora, ya por tercera vez, haciendo entrevistas, haciendo todo lo que puede. Es muy difícil porque él repite la misma frase: yo no estoy libre hasta que Eitan y todos los demás no sean liberados. Bueno, yo no conocía este dato, Dalia, me parece sumamente significativo que él no haya empezado su recuperación en solidaridad con su hermano y con los otros secuestrados. Me parece una información fuertísima, una persona que además sabe exactamente de lo que está hablando, sabe exactamente por lo que está pasando su hermano. Sí, sí, y quiero decir que no es un acto solidario desde su punto de vista, es simplemente que no puede, o sea, siente que no tiene derecho. ¿Con qué derecho me voy a sentar a hablar con una psicóloga mismo que tiene traumas de 500 días abajo de una tierra? Vaya uno solo a imaginarse, porque sabemos quiénes son los terroristas que los tenían ahí, cómo los trataban, pero siente que no tiene ningún derecho. Y otra vez, quiero decir que no es el único. Muchísimos de los secuestrados que fueron liberados están en la misma diciendo: esto no es entero, nosotros estamos ahí. Mientras sabemos que hay un hermano o hermana que lo están torturando ahora, no podemos. A ver, para Chicos, vos que nos estás viendo, perdón Luli, con sí, esto la dejamos tranqui sí, a Dalia, pero para vos sí. que nos estás viendo del otro lado, a nosotros cuatro, a Dalia en este momento, qué cosas simples te pasan en la vida que no te podés poner a pensar que son las cosas que no le pasan a los 50 secuestrados que hace más de 640 días están adentro de Gaza? Si tenés sed, te agarrás un vaso de agua; si tenés ganas de dormir, te acostás en tu cama; si tenés que ir a trabajar, chillás porque el colectivo no viene o porque la nafta está cara; si querés ver a tus amigos, salís a cenar; si tenés ganas de tomarte un avión para irte de vacaciones, podés hacerlo. Son cosas simples, ¿eh? Estoy diciendo, te diría, y permítame, hasta boludeces, que uno, nada, cosas de la vida cotidiana. Hay 50 personas, Eitan y otros 49 personas que desde el 7 de octubre de 2023 no pueden pensar siquiera en su cotidianeidad, en hacer las cosas que quieran, porque no saben cuándo van a poder volver a ellas. No te olvides, no nos podemos olvidar de ninguno de ellos. Dalia, Chicos, yo antes de despedir a Dalia, permiso, que te abrazo. Quiero que sepan que esta mujer que está a mi lado, que es la cuñada de Eitu y de Yao, es de fierro. Que, como dijo Ruti, desde el día uno no para y que es el pilar y el sostén de esta familia junto a Mos, que no paró desde el 7 de octubre y que no va a parar hasta que su cuñado Eitu, el tío de sus hijos, Y todos el los hermano de Amos y secuestrados. el resto de los secuestrados regresen a su casa. Así que gracias por este momento, Dalia, estamos con ustedes y Gracias. fuerza. Muchísimas Chicos, Perdón, gracias a ustedes. agrego solamente los comentarios de la gente que están diciendo Bring them home, los 50 secuestrados en casa, ya, Akshab, los tenemos a diario en nuestros rezos. Bueno, un montón de afecto que va llegando en muchas partes del mundo también, que espero llegue para allá. Los tenemos presentes, vamos a seguir luchando desde nuestro lugar, levantando la voz y acompañando y tendiendo nuestros brazos virtual, también físicamente ahí a través de Luli, para con vos, con tu familia y con cada una de las familias de los secuestrados. No están solos, no están solos, y vamos a seguir esperando hasta que retorne el último a casa. Para nosotros también nuestra vida de cierta manera sigue interrumpida desde el 7 de octubre y no vamos a cesar en el reclamo. Somos uno más de ustedes, en su familia, acompañándolos y exigiendo y demandando la vuelta a casa de los 50 secuestrados. Todos, no la mitad, no uno, sino todos. Queremos a todos en casa de nuevo. Gracias, muchísimas gracias. gracias Dalia por estos gracias, Dalia. minutos. Un beso. Me Gracias. saco Bye. esto de nada. Todo bien. Bueno, chicos, Gracias yo Lulita. los despido. Sigo acá. Voy a grabar algunas canciones que las vamos a pasar después para no interrumpir en el programa. Nos vemos. Chau. Chau, Lu, Chau. gracias. Chau. Nos Gracias. vemos, Bye. Lu. Bye. Quiero decir algo sobre esto, porque también va acompañado de lo que está pasando con los secuestrados, y justamente quería comentar que hoy hace un año se dio una de las eliminaciones probablemente de las más importantes
en la guerra, en lo que es la guerra que Israel está llevando contra Hamas. Se cumple el aniversario de la eliminación de Mohammed Deif. ¿Quién fue Mohammed Deif? Uno de los creadores e impulsores de las brigadas Al-Qassam, son todavía el brazo armado de Hamas en la Franja de Gaza, responsable del asesinato de varias centenares, para no decir miles de personas en Israel, y también quienes tomaron un rol activo en el 7 de octubre, en la masacre del 7 de octubre cruzando Israel. Eh, Nada, Un año esta ya. ya es un año, y también en paralelo un año del intento de asesinato de Donald Trump en los Estados Unidos, en ese famoso rally. Eh, Vemos ¿Se cómo a pusieron a veces pensar, se no pusieron a tomamos la pensar magnitud alguna de cómo vez? pasa el tiempo. Exactamente eso, se pusieron a pensar alguna vez la cantidad de cosas, porque todo el tiempo hablamos 21 meses, 7 de octubre, digo, de Mira, alguna manera las decimos como magnificando el tiempo y es como muy abstracto, pero se pusieron alguna vez a tratar de hacer como un raconto yo de hice un cada una de las posteo cosas. una vez, Gaby, que decía, el tiempo este es el equivalente a una señora que decidió embarazarse, tuvo el embarazo y el niño ya empieza a gatear. Esta es una persona que eligió una carrera universitaria y que lleva una cuarta parte de su carrera universitaria. Hice como un posteo de cosas como más tangentes, porque es lo que vos decís. 21 meses es como muy abstracto. Pero es esto que vos decías, ¿cuántas veces en 21 meses fuiste al médico? ¿Cuántas veces te dolió la cabeza? ¿Cuántas veces tuviste hambre? Es como una obviedad, pongamos 3 veces por día. ¿Cuántas veces tuviste sed? Pero cosas como más significativas, esos hechos emblemáticos. Y lo mencionaba en relación a esto. Es gente que está secuestrada desde antes que Trump esté en el poder. Total. Entonces marcaba como hechos históricos significativos y decía, tal presidente viajó a tal otro país tantas veces. Bibi viajó 2 veces a Estados Unidos. Milei en ese momento era uno, pero Perdón, viajó. Milei era candidato en ese momento. Esto. Me parece que en ese momento la gente toma conciencia de cuánto tiempo hay gente que está en un túnel, atada, secuestrada, enjaulada, hambreada y dolorida. Bueno, pero por eso también yo recién hacía referencia a estas cosas cotidianas que tal vez para nosotros son banales, para cualquiera es banal. Me pasaba el otro día con un amigo que cada tanto me llama y me pregunta, che, todo más tranquilo, ¿no? Y estoy seguro que no lo hace con malicia, ni es antisemita, ni nada por el estilo. Pero en su cotidiana, si uno no recibe en Argentina la noticia de X cantidad de misiles cayendo sobre Israel o la operación en Irán, Dios, si no recibe el título rimbombante, hay mucha gente que entiende que todo está tranquilo, que todo ya pasó. Entonces, me lo dijo una vez, me lo dijo 2 veces, a la vez número 20 que me llama para preguntarme y para decirme, che, está todo más tranquilo, estaba al mismo tiempo que me hablaba, estaba creo que bajándose del auto para ir a no sé dónde y le digo, está todo re tranquilo. Ahora hay 50 personas que en este momento no se pueden subir a su auto. Y el pibe se quedó helado, ¿viste? Digo, y es una pelotudez tener que contestarte de esta manera, pero ¿de qué manera, incluso para con la gente que, insisto, no tiene malicia, pero que no puede todavía o no logra dimensionar lo que está pasando en esta parte del mundo, que tenés que irle con lo más simple, ¿viste? No está todo bien. O sea, si tu todo bien viene relacionado a si nos están lloviendo misiles, y sí, está todo bien, porque es lo que decimos todos los que estamos acá. Ahora solamente tenemos un misil por madrugada de los hutíes, que te diría que hay mucha gente que ni siquiera corre a los refugios porque ya la postura es, oh, de vuelta a los hutíes, voy a seguir durmiendo. Ahora, si tu todo bien se remite a si se acabó la guerra, a si volvieron los 50 secuestrados, a si realmente podemos volver a la normalidad pre-7 de octubre, y no, negrito, no, claramente no está todo bien, nada está bien. Simple. Y agrego esto mientras, si querés, Gaby, puedes empezar a Sí, buscar voy a a buscar a nuestro Francisco. invitado. Quizás a veces los números en frío dicen más, ¿no? 640, hoy estamos en el día 646. 646 es un año y 9 meses aproximadamente, 92 semanas y 2 días, 15.504 horas, 930.240 minutos y 55.814.400 segundos. Todo eso es el tiempo que llevamos desde el 7 de octubre, dimensionado. eh, Ahí está rebotando, creo que en Francisco, Francisco. o no me En acuerdo, Fran. creo que en Francisco. Bueno,
ahí lo vamos a ir viendo, pero quiero que dimensionemos la cantidad de tiempo que ha pasado desde la Es masacre que del 7 de buenísimo que octubre. también lo dimensionemos desde ese lado, tipo en números tangentes, totalmente, Y en relojes que siguen clavados en esa cantidad de tiempo, como siempre totalmente de decimos. acuerdo. Gaby, todo Fra- tuyo. Francisco Gil White, bienvenido, un honor saludarte y tenerte aquí para compartir este rato con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Francisco, bien, te por vamos a suerte. preguntar las cosas más básicas y más obvias, porque son tan básicas y tan obvias que la gente no las entiende. ¿Por qué no hay un genocidio en Gaza? Hola, ¿qué tal? Estoy oyendo, creo que estoy oyendo, ¿Tu propio eco, Francisco? Si nos escuchás bien, nosotros te escuchamos bien a vos, así que si Nosotros te querés escuchamos empezar a hablar, perfecto. no hay problema. sí, pero hay un delay. Hay más de un delay, ¿Qué? de hecho. No sé qué hacer. Ok. ¿Querés salir y volver a entrar? Sí, Ok, Dale. perfecto. Mientras Cosas de, Francisco Seguimos. no cosas de está, la tecnología de Meta. voy a contar algunas cuestiones. Mucha gente sabe que a mí me estalló el ADN, por decirlo de alguna manera, el 7 de octubre, con lo cual a mí el 7 de octubre no me encontró solamente corriendo a los refugios y viendo videos demoledores y atroces en relación a lo que estaba ocurriendo, con una incertidumbre total de qué es lo que teníamos que hacer. Yo había llegado a Israel hace 1 año y medio y mi hermana me decía, no se te ocurra salir de tu casa y cerrar las persianas, que era la primera vez que me decía cerrar las persianas y cerrar la puerta. Y entonces lo que tuve que hacer inmediatamente es empezar a buscar información para ver si de verdad estaba ocurriendo un genocidio en Gaza, porque yo les juro que si estaba ocurriendo un genocidio en Gaza, yo hubiese sido la primera persona en denunciarlo. Entonces tuve que buscar elementos para ver qué es lo que estaba ocurriendo en Gaza. Después nos decían que éramos ocupantes, entonces tuve que ir a buscar un libro para ver desde cuándo estábamos ocupando Gaza. Y el 7 de octubre del 2023, mientras corría el refugio, descubrí que en el año 2005 nos habíamos retirado unilateralmente de Gaza. Cuando digo retirado unilateralmente, digo, no hubo un acuerdo, no es que cambiamos tierras por paz como suele hacer Israel, no es que hicimos una negociación, bueno, les dejamos de dar agua y electricidad, pero nos vamos. No, no, señores, agarramos las valijitas, nos llevamos a nuestros muertos y nos fuimos. Demoraron 24 horas en destruir Gaza. Entonces, el 7 de octubre, mientras yo corría al refugio y veía las atrocidades junto con el resto de las personas, me estaba enterando que no solo no había un genocidio, sino que desde el 2005 nosotros no estábamos ahí. Ese mismo día tuve que empezar a buscar material y una de las personas que me abrió la mente y me hizo comprender un montón de cosas es Francisco, porque en esto no solo hay que saber, sino que hay que saber explicar. La verdad es que hay un montón de literatura, de libros complejos que dan un montón de información y es muy difícil entender lo que ocurre en Medio Oriente en nuestra mente occidental. En Medio Oriente no se empieza exactamente igual. Y una de las tantas personas a la que accedí y que busqué porque me recomendaron es a Francisco. Francisco tiene una claridad magistral para explicar las cosas. Es una persona que no es condescendiente al explicarlas, no las explica de manera sencilla en el sentido de emotivo. Es sumamente emotivo y visceral cuando él explica las cosas. Por eso me parece buena oportunidad, Dylan y Gaby, de hacerle este tipo de preguntas obvias, ¿no? Estas cosas que la gente como la izquierda repite permanentemente de hay un genocidio y nosotros decimos sería el primer genocidio de la historia, en donde la víctima del genocidio no quiere que el genocidio finalice. Es que Nuevamente. estoy totalmente de acuerdo. Ay, no lo logramos escuchar. Tal vez, perdón, Fran, ¿tenés por casualidad algún audífono que te puedas poner? ¿Estás con eso? Ah, ok, no lo veía. No, no, está yendo a buscarlos. Ah, perfecto. Bueno, quería agregar una cosa a la que vos estabas diciendo recién que concuerdo claramente, y es, a ver, aprovechemos para poder hacer las preguntas más básicas, que de alguna manera es lo que nosotros siempre intentamos transmitirles a ustedes que nos están viendo, ¿no? Digo, no somos catedráticos, no intentamos ser catedráticos, no queremos aburrirlos con el relato ni con el cuento, queremos que puedan entender, ¿se acuerdan como decía un viejo periodista? Le hablamos a Doña Rosa. Bueno, todos de alguna manera somos Doña Rosa. Algunos estamos con un micrófono adelante, otros están con el parlante adelante. La idea es que todos podamos entender entre todos, que podamos aprovechar, que podamos transmitir, que ustedes puedan también entender qué es
cuál es, de manera simple, cuál es la complejidad de los hechos. Y por eso la idea de tenerlo a Francisco con nosotros hoy. Fran, decime que nos escuchás bien. Sí, ahora los escucho bien, pero me preocupa que ustedes no me vayan a oír. ¿Me oyen? Te Perfecto. escuchamos perfecto. Ah, muy bien, perfecto. Te escuchamos perfecto y si en medio de tu charla vos llegás a ver algún mensaje que dice no se escucha, no le des bolilla. Vos seguís hablando porque puede pasar que a alguno Ya. se le va el audio o no, cosas de Instagram. Bueno, veo los comentarios encima de mi cara, pero ya no me importa porque son unos comentarios muy bonitos. Ya no me voy a quejar. Tenemos A ver, adoctrinado al público para que hable bien de vos mientras estás con nosotros. sí, es lo que veo, puro palero, puro gil. Bueno, Bueno, entonces, a sus órdenes. fue Sí, simple la muchas primera gracias. pregunta de Gaby. Sí. A ver, ¿la podemos repetir? Porque yo estaba teniendo problemas para Voy a escucharla. preguntártelo sin condicionarte en la respuesta, porque antes hice un hábil abogado y en realidad te estaba condicionando. ¿Hay un genocidio en Gaza? ¿Y por qué no? Ya, mira, prefiero contestar de esta forma. Cuando tengan conversaciones con la gente que está escuchando en los medios que hay un genocidio en Gaza y ellos expresen con confianza esta opinión, porque lo que la gente hace es, ellos escuchan autoridades institucionales, ya sea la prensa o la ONU o algún gobierno, decir que hay genocidio en Gaza. Y la gente es inocente, es natural que la gran mayoría de la gente, cuando escucha a estas autoridades que tienen mucho prestigio decir algo así, nadie se imagina que están poniendo la realidad de cabeza. Eso les cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando escuchan a estas instituciones tan prestigiadas decir genocidio, la gente piensa, bueno, pues es un hecho que hay un genocidio. Y entonces, creo que la forma de responder es con preguntas. Entonces, ¿qué entiendes tú por genocidio? ¿Qué quiere decir la palabra? Porque genocidio no es una palabra que uno pueda aventar con ligereza. Genocidio es un término que pertenece al derecho internacional y que fue definido en el Tribunal de Guerra de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene la aplicación del término, cuando se cumplen las condiciones para la aplicación del término, eso tiene consecuencias en el derecho internacional. Entonces, cuando la gente diga, ay, es que hay un genocidio en Gaza, pregúntenles, ¿y qué quisiste decir? Cuando tú usas la palabra genocidio, ¿qué es lo que estás diciendo? Y entonces te van a contestar, porque esto es lo que hacen, te van a contestar, no, pues es que mataron a mucha gente. Ah, tú les dices, es que mira, matar mucha gente y genocidio no son sinónimos. Tienes que ir a investigar lo que quiere decir un genocidio. Si quieres te ayudo, lo buscamos. Y lo buscas. Y ahí vas a ver que la definición oficial de lo que quiere decir genocidio requiere no simplemente que se haya muerto mucha gente, porque además mucha gente es relativo. Lo que requiere la definición es que haya un intento de destruir a la población. Eso es que haya la intención de destruir a la población. La intención es la parte más importante de la definición. Y para establecer esa intención, no basta con documentar que se ha muerto mucha gente. Es la forma en la que han muerto que es la que importa. Entonces, en el caso de Israel, ya si la persona con la que están hablando no se ha dado la media vuelta y se ha ido enojada, entonces en la siguiente, ¿qué puede suceder? En la siguiente etapa de la conversación, lo que uno tiene que discutir es cuáles serían las evidencias con las cuales se puede establecer la intención de un Estado o de un grupo para exterminar a otro pueblo. ¿Cómo se establece esa intención? En el caso de Hamás no tiene mucho problema, porque Hamás en su constitución, en blanco y negro, explica que su intención es el exterminio no solamente de la población judía israelí, sino de los judíos. Y más allá de eso, los infieles. Y Hamás es muy, muy claro. Por eso están orgullosos de su meta, por eso la explican con mucha claridad en su constitución. Más allá de lo que prometen en su constitución,
Jamás llevó a cabo un ataque genocida el 7 de octubre de 2023. Ese fue un ataque genocida, porque fue dirigido contra la población civil judía israelí, y hubieran continuado de no haber sido parados. Entonces, Jamás definitivamente está cometiendo genocidio. Anuncian que esa es su intención y se comportan de una forma totalmente consistente con esa intención. Entonces, en el caso de Hamás no hay ningún problema establecerlo. ¿Cómo se establecería una intención genocida en el caso de Israel? Bueno, pues habría que comparar. Israel está haciendo declaraciones oficiales, como hace Hamás, que dice que su objetivo estratégico militar es la destrucción de la población árabe palestina. La respuesta es, obviamente, no. Todas las declaraciones oficiales de Israel, salvo de repente algún político se le bota la canica y dice alguna cosa extrema, e inmediatamente toda la sociedad israelí y toda la burocracia israelí lo condena, lo cual nuevamente enfatiza y demuestra que la posición oficial de Israel es todo lo contrario de un genocidio, ¿no? Están luchando contra, como ellos oficialmente dicen, contra una organización terrorista, y lo que quieren es destruir a esa organización terrorista y genocida. ¿Qué políticas se han documentado del Estado de Israel hacia la población civil árabe palestina en Gaza? Bueno, pues hemos visto que el gobierno de Israel, cuando hace una operación militar, avisa. Es el único país que le avisa al enemigo a qué horas y en dónde va a haber una operación militar para que los civiles puedan evacuar las estructuras que va a destruir. Ningún otro país hace eso. Hacen miles de llamadas, envían miles de correos electrónicos, sueltan millones de papelitos. Los papelitos a veces hasta tienen un mapa para decirle a la gente a dónde moverse, para que se puedan escurrir y no estén en el lugar donde va a suceder la operación militar. En fin, todos estos comportamientos obviamente son inconsistentes con la intención de destruir a la población civil de Gaza, y son obviamente funcionales para proteger a esa población. Ahora, es una población civil que es muy difícil de defender. Ese punto ahorita lo atiendo. Quiero nada más que no se me olvide otro detalle, que es que Israel ha estado permitiendo la entrada de, exacto, lo que están diciendo en los comentarios, está pidiendo la entrada de ayuda humanitaria, alimento. Israel provee a Gaza de agua. Israel ha permitido la entrada de medicamentos, víveres, etcétera. Entonces, todo eso es obviamente funcional para la protección de la población civil de Gaza y totalmente inconsistente, de hecho, o contradictorio con la intención de destruir a la población civil de Gaza. Finalmente están los números. Aún aceptando las cifras de Hamás, que no tienen por qué ser aceptadas, porque son las cifras de una organización terrorista que se beneficia políticamente inflando sus números, pero aún aceptando las cifras oficiales de Hamás, estamos hablando de algunas decenas de miles de muertos en una población de millones. Entonces, obviamente no hay ninguna evidencia y por supuesto que la mayoría de las bajas son de terroristas activos. Entonces, no hay ninguna evidencia posible para ni siquiera empezar a construir el argumento de que Israel está siquiera intentando un genocidio. Y por contraste, no faltan evidencias de que Hamás sí está cometiendo genocidio, lo cual demuestra que la forma como esto se reporta en los medios está completamente empapada y envenenada de un sesgo antisemita. Y nada más el último punto, yo sé que hablé mucho tiempo, pero me falta una cosa. Es muy difícil para Israel proteger a la población civil árabe en Gaza, porque la política de Hamás y la estrategia militar de Hamás es utilizar a esa población civil como carne de cañón y como carnada. Entonces los usan de escudos humanos, los ponen pegados o adentro de las instalaciones que ellos usan como instalaciones militares y civiles, y también los usan de carnada para atraer a los soldados israelíes a posiciones donde es más fácil atacarlos. Entonces, Hamás tiene una doctrina militar
que los lleva a multiplicar las bajas de civiles de su propio lado, lo cual dificulta muchísimo el esfuerzo del Estado de Israel de proteger a esos civiles. Pero debo recalcar esto ya para cerrar. A ningún Estado en el mundo se le exige que proteja a la población civil de su enemigo, y mucho menos bajo ataque genocida. Entonces, toda esta insistencia, uno, de que Israel supuestamente no está defendiendo a la población árabe palestina, que ya es injusto porque a nadie más se le exige, y dos, la acusación, la alegación de que supuestamente está cometiendo genocidio, simplemente es un nuevo libelo de sangre, es una consecuencia de la estructura de poder en el mundo de los medios, que está controlada por los antisemitas, y no debemos de ponerle ninguna atención, al contrario. Yo solo quiero aclarar algo para contrastar lo que está diciendo Francisco, que tiene que ver con algo de lo que hablamos al principio. Mohammed Dave, una de las figuras más importantes, cuando existían él y Yahya Sinwar, eran el uno y el 2 en la Franja de Gaza. Mohammed Dave fue eliminado en la zona de Han Yunis De hace cañones. un año atrás en lo que era Al-Malwasi, si no me equivoco, se dice así, la zona Al-Malwasi, rodeado de civiles. El número 2 de Hamas estaba rodeado en una zona humanitaria colmada de civiles, y el número 2 lo hizo. O sea, y quiero decir algo más. La medicación que Israel deja entrar en la Franja de Gaza, medicación que necesitan los secuestrados que están en la Franja de Gaza, es la misma que jamás no les da, no les entrega, ni siquiera con la mediación de Qatar, cuando se logró que medicamento y medicación que necesitaban los secuestrados ingrese a la Franja de Gaza, aún en cautiverio se les negó a los secuestrados la medicación que necesitaban. Me parecía muy importante contrastar, decir que no son dichos nada más lo que está diciendo Francisco en este momento, que es muy importante, sino que está contrastado con la realidad, con los hechos de los que los secuestrados van relatando a medida que van saliendo, y lo que las imágenes que se van obteniendo van contrastando el discurso. Quería aclarar Y se eso. está... Gaby Astrosky. Perdón. No, Fran, sí, puedes Sí, contestar. mira, se está diciendo en los comentarios, y tienen razón, que el que debiera estar acusado de genocidio es Hamás. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay un proceso oficial acusando a Hamás de genocidio y exigiéndole a Hamás que suelte a los rehenes, y exigiéndole a Hamás que cese de atacar a Israel, etcétera? Eso no lo vemos. Solo vemos exigencias contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la razón es que hay un profundo racismo antiárabe que sostiene toda esta gente que dice estar supuestamente defendiendo a los árabes de Gaza. Es un racismo tan profundo que consideran que los árabes son tan primitivos que no son responsables de sus propios comportamientos. Entonces a ellos no se les puede exigir nada. No se les puede exigir que no sean terroristas. No se les puede exigir que no ataquen civiles. No se les puede exigir que no usen a sus propios civiles de escudos humanos. No se les puede exigir que ni tomen terroristas en primer lugar y que los suelten cuando ya los tomaron. No se les puede exigir nada. ¿Por qué? Porque son árabes. Y estos occidentales que dicen que abogan a favor de los árabes, en realidad los consideran casi animales a los cuales no se les puede exigir ningún comportamiento moral. Es racismo puro. Ahora, perdón, Fran, yo quiero que nos ayudes a pensar, digo, es excelente en todo tu relato, en este primer relato, nos empezás a abrir como muchos disparadores que nos interesa poder ir captando. Y generalmente yo soy el que se trata de poner como en el lado del ignorante. Me quiero poner como en el lado de el que no entiende, para que de alguna manera El a todos abogado los que del diablo. estamos. ¿Eh? El abogado del diablo. El abogado del diablo, vamos a decir. Digo, y yo entiendo todo, como abogado del diablo, entiendo todo lo que vos estás diciendo, pero por el otro lado, cuando vos me discutís que no hay genocidio, yo salto a decir, bueno, pero genocidio no viene solamente con lo que Israel está haciendo en Gaza contra el terrorismo de Hamas desde el 7 de octubre en adelante, sino que, y empiezo con todo el listado que vengo escribiendo hace 20 años. La cárcel a cielo abierto que era Gaza, los territorios ocupados, el control sobre la autoridad palestina. Digo,
¿hasta dónde, y vuelvo a ser Gaby por un rato, hasta dónde nosotros tenemos que estar todo el tiempo explicando y retrucando y explicando sobre el retruque que va haciendo aquel Sí, que tiene ese discurso antisemita y que llega un momento en el que te sentís como viste, claro. No, desinflado, como un globo desinflado, que así decís, no no puedes puede ganar. ser que todos los argumentos que te doy nunca te van a servir para entender que no está habiendo un genocidio. Así nunca puedes ganar. Y yo por eso el esfuerzo que yo dirijo se llama la administración de la realidad, Management of Reality, porque en mi opinión la única manera de tratar de ganar es irse a la fuente. Entonces, lo que le tenemos que explicar a la gente es que el sistema de medios está tomado por los nazis. Y yo no estoy hablando de metáforas, yo no estoy diciendo los nazis como se usa ese término como un adjetivo ahora para ponérselo a cualquiera. No, 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 yo estoy hablando literalmente de los nazis alemanes. Entonces, ¿qué es la historia que tiene que entender la gente? Número uno, y lo pueden ir a leer en nuestra página web. Ahí tenemos toda la documentación. En los 80s, más específicamente en 1988, el historiador Christopher Simpson documentó con material obtenido gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense, que la CIA, es decir, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, había sido creada absorbiendo decenas de miles de criminales de guerra nazi. La gente confunde esto cuando yo lo menciono con la Operación Paperclip, que no tiene nada que ver con esto. Operación Paperclip fueron la absorción de algunos científicos nazis para el programa de cohetes de la NASA. También sucedió, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de por lo menos decenas de miles de nazis alemanes y colaboradores nazis en Europa Oriental, que eran parte del sistema de inteligencia de Reinhard Gehlen, el general Reinhard Gehlen durante la guerra. Y lo que hicieron los gringos al terminar la guerra es que reclutaron en secreto a Gehlen y Gehlen les reconstruyó toda la red de espías de Hitler en Europa Oriental, que eso se llamaba la organización Gehlen, y con eso crearon la CIA. Eso es la CIA. La CIA es un nido de nazis alemanes y de colaboradores de los nazis alemanes que habían sido sus secuaces en toda Europa del Este y que tenían las manos llenas de sangre con crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Bueno, a esa CIA, el Congreso de Estados Unidos en 1947 le dio permiso de hacer lo que le viniera en gana. La Ley de Seguridad Nacional de 1947, en inglés se llama The National Security Act, y también lo pueden ir a leer en nuestro sitio web. Le autorizó a la CIA que puede iniciar cualquier acción en cualquier momento sin preguntarle a nadie. Y como la CIA tiene el poder de gastar y tiene un presupuesto que es un secreto de Estado y está gastando el dinero del fisco estadounidense, que es la concentración de dinero más grande del mundo, pues obviamente que la CIA puede corromper cualquier institución. Y lo que han hecho es corromper todo el sistema de medios occidental. Por eso nosotros tenemos que batallar desde los márgenes a través de las redes sociales para poder decir, aunque sea una pizca de verdad. Porque el sistema mainstream, el sistema de los grandes medios, está completamente tomado. Esto lo confesó Udo Ulfkotte poco antes de morir. Él había sido editor de Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es uno de los periódicos más importantes de Alemania, y poco antes de morir él dio una entrevista en Russia Today en la que confesó que él y los demás editores de los medios occidentales, esto ni siquiera es Estados Unidos, él está en Alemania, él está hablando del sistema occidental, y está diciendo que la CIA directamente les dice qué decir, que los tienen a todos intimidados o comprados, y que así funciona el sistema de medios occidental. Una vez que absorbes todo esto, ahora puedes entender por qué en todos lados se está acusando a Israel de genocidio, y por qué las cortes internacionales quieren enjuiciar a Netanyahu, y todo este circo que se arma para voltear la realidad exactamente de cabeza. Estamos en un mundo orwelliano, donde a las víctimas de genocidio se les acusa de genocidio, y donde un proceso de guerra lo llaman un proceso de paz. Este ha sido un proceso para tratar de destruir a Israel.
Yo quiero decir Francisco, una sola cosa, perdón, me ganaste, Ilan. Gaby. Perdón. No, es que veníamos. Yo quiero decir una sola cosa. Recién, a nivel interno, Ilan nos escribía a Gaby y a mí, hace mucho que no vemos el chat del público tan activo, y es verdad, digo, realmente es muy interesante, pero yo quiero contar otra cosa. Generalmente cuando estamos con un invitado y nosotros nos vemos por las camaritas de cada uno, generalmente, como nos pasa siempre, ¿no? Uno va anotando preguntas que quiere hacer. Yo voy a decir, hace mucho que no nos veía a nosotros tres tan desesperados anotándonos cosas de la cantidad de preguntas y de la cantidad de cosas que queremos de poder hablar con vos. Gaby, decime si estoy mintiendo, pero estamos así con la virome Pero ardiendo directamente, ¿no? están comentando en los comentarios que me oyen mal. ¿Hay algo que podamos hacer? Que no me oyen Nada, bien. despreocupate porque se te Es escucha una muy cuestión de bien. Quédate conectividad tranquilo. de cada uno Ah, de cada uno de ok. los Instagram. Nosotros estamos escuchando bien. Y antes de darle la palabra a Gaby, voy a decir una última cosa. Hay gente que está pidiendo, sí, por supuesto, como siempre, el programa queda colgado en cada uno de nuestros Instagram. Y entre mañana y el martes también va a estar subido en el YouTube de Viviendo Israel. Así que si llegaron tarde a la charla con Francisco, la van a poder ver entera o volver a ver en caso de que les haya gustado, por supuesto. Gato, todo tuyo. Tal como vos decís, nos veía a todos nosotros escribiendo, porque de cada palabra que dice surge la repregunta, y nos Claro. agarra así como el ataque a esta edad de no olvidarnos de nada. Y obviamente mientras él iba hablando, yo pensaba en qué posibilidades hay de que haya una solución de dos estados, cómo ve la posibilidad de este acuerdo en donde jamás se encuentra tan escéptico, da la sensación. No llegué ni siquiera a pensar en Irán, pero tengo ganas de preguntarle, Francisco, ¿vos crees que hay inocentes en Gaza? Sí, sí hay. Todos los niños pequeños son inocentes en cualquier país, en cualquier organización, en cualquier situación. Entonces, empezando por los niños, todos esos niños son inocentes. Eso no quiere decir que no los vayan a convertir en monstruos. Por supuesto que eso es lo que van a hacer, porque eso es lo que hace el sistema educativo de Gaza. Entonces, esto también lo pueden ver en nuestro sitio web, ahí lo tenemos documentado. Por cierto, es franciscogilwright.com o managementofreality.com para los que quieran ir a ver nuestra documentación. Y una de las cosas que ahí documentamos en un artículo que tenemos sobre cómo la ONU ataca a los niños árabes palestinos, documentamos que inclusive los programas de televisión de la Autoridad Palestina y de Hamas que se diseñan para los niños son vehículos de adoctrinamiento que le meten puro veneno a esos niños árabes a la cabeza, desde que son muy chiquitos. El programa que nosotros mostramos es uno que tenemos gracias a Palestinian Media Watch, que es una de dos organizaciones en Israel que se dedican a monitorear los medios árabes palestinos, la otra es Membri, y lo que muestran ahí es un programa de televisión para niños tipo, ya sabes, Plaza Sésamo, ¿no? O el Chavo del Ocho, o este tipo de cosas, con muñecos de peluche, grandototes, hablando con voz de pito, ya sabes, y, y a las niñas de 4 años, no pueden tener más, les están ahí diciendo, preguntándoles que qué quieren hacer cuando sean grandes, y las niñas que ya fueron entrenadas a contestar, contestan que quieren ser shahid, que cuando sean grandes quieren matar judíos y que los quieren matar a todos y bla, bla, bla. Entonces, por supuesto que estos niños que son inocentes, porque todos los niños son inocentes, van a ser convertidos en monstruos, porque eso es lo que hace el sistema educativo. Y por eso la única forma de que haya paz en Gaza es que Israel conquiste Gaza por completo, que destruya a Hamas en su totalidad y que tome el control de todas las instituciones en Gaza. Esa gente ahorita no se puede autogobernar porque sus mentes han sido destruidas, completamente destruidas, por un proceso que ha durado décadas en el cual estos han sido adoctrinados de tal forma que no conocen otra realidad más que el odio antijudío. Y tiene que pasar una generación o quizás dos para que ese veneno cultural pueda salir del sistema. Y durante ese tiempo esa gente no se puede gobernar. Bueno, Porque hoy se lo van a dijo destruir a Ben-Gvir, sí mismos. Exactamente esto que estás diciendo, hoy lo dijo Ben-Gvir. Dijo, esa gente no se puede autocontrolar ni manejar
ni absolutamente nada. Esto que vos decías al principio de los tratan como idiotas, yo siempre hablo de la infantilización que hace el mundo de los palestinos, como si no pudiesen discernir en sus actos. Y hoy Ben Gvir dijo, hay que entrar y hay que manejarlo militarmente, lo cual nos va a Sí, traer grandes dolores de cabeza a nivel mundial, porque en realidad lo van a asociar con que queremos definitivamente conquistar Gaza. sí. No, Gaza tiene que ser conquistado. Esa tiene que ser la meta. Si él está preocupado de que se interprete que la gente piense que van a querer conquistar Gaza, pues entonces todavía no ha entendido Ben Gvir. Israel tiene que conquistar Gaza. Gaza tiene que convertirse en territorio formal y totalmente israelí. Los israelíes tienen que tomar todo el control de todas las instituciones de los gazatíes y tienen que ocuparlos. No hay ninguna otra solución. Esa gente ha sido adoctrinada en la ideología francamente nazi, francamente satánica del exterminio del pueblo judío. Es una cosa absurda y no se puede tolerar. Entonces, y de hecho, la única manera de salvar a los árabes palestinos en Gaza es que lo salven los israelíes. No le importan a nadie más. Los únicos que están preocupados por esos árabes civiles en Gaza son los israelíes. Si hubiera alguien más preocupado por esa gente en el resto del mundo, estarían manifestándose en las calles en contra de Hamás. Hamás es el que los destruye. El único que los protege es las fuerzas de defensa israelíes. Entonces, no, nada de que nos pueden acusar de querer conquistar. Por supuesto que lo que hay que hacer es conquistar. Es la única manera de proteger tanto a los israelíes como a los árabes palestinos. ¿Vale la pena contarle a la gente, digo, para poder hacer memoria, vale la pena contarle a la gente qué era de la vida de los gazatíes, no antes del 2005, antes del 73, antes del 67? ¿Vale la pena o es, digo, totalmente en vano porque Mira, igual no van a querer seguir entendiendo? creo que el dato sobre el cual hay que hacer hincapié, que sí es diagnóstico de lo que pasa y muy importante, es que cuando la gente habla de una prisión a cielo abierto, en primer lugar, se están imaginando unas condiciones de vida horrorosas en Gaza que no había, no se la estaban pasando mal. Pero lo segundo es que se están refiriendo a un cerco que estableció Israel, obviamente inefectivo, pero un cerco que estableció Israel alrededor de Gaza para tratar de evitar que entraran armas. Ese cerco no existía antes de 2007, no existía. De 2005 a 2007 no había ningún problema con la frontera de Gaza. ¿Ok? Se estableció en 2007. ¿Por qué son importantes estas fechas? Como decimos en la historiografía, la cronología es la columna vertebral de la historiografía. Porque si no sabes qué pasó primero y qué pasó después, no puedes establecer ningún argumento causal. Total. No puedes investigar ninguna hipótesis, nada, no puedes hacer nada. Entonces, lo primero que necesitas en la historiografía es una cronología lo más cuidadosa posible. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Lo que pasó primero es que en 2005 Israel evacuó Gaza, se salió de Gaza. Entonces, la gente habla de la ocupación de Gaza. Ahí lo primero es explicarles, no, mira, velo a revisar en Wikipedia. No me creas a mí, revísalo. Es perfectamente estándar. En 2005, Israel evacuó Gaza, sacó a todo el aparato institucional israelí de Gaza, dejó de gobernar Gaza, sacó a los militares de Gaza, y no solo eso, a la fuerza evacuó a los residentes judíos de Gaza. ¿Por qué? Porque los árabes son tales racistas que a la hora de quitar la institucionalidad israelí de Gaza, lo que iba a suceder con los judíos que vivían en Gaza es que los iban a matar a todos. Entonces no podían quedarse ahí. No se querían ir, pero el ejército israelí los sacó a la fuerza. Y la presencia israelí en Gaza termina en 2005. ¿Por qué se hizo esto? Se hizo esto según las declaraciones oficiales del gobierno de Ariel Sharon, que es el que lo llevó a cabo, para hacer el experimento de autogobierno en Gaza, del autogobierno de los árabes palestinos, para que el mundo y los árabes vieran que Israel estaba dispuesto a firmar la paz
y que no se opone al autogobierno palestino, etcétera, etcétera, ¿no? Esas fueron las razones que se dieron. Con esto, por lo menos la mitad de la población israelí cooperó, ellos apoyaron que Ariel Sharon hiciera esto, la otra mitad no, fue una gran controversia. ¿Y cuál fue el resultado? Muy importante señalar que todo esto fue unilateral, es decir, a los árabes palestinos no se les pidió nada a cambio, se les entregó Gaza sin pedirles nada a cambio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se quería hacer este experimento y dar esta señal de que nosotros sí queremos la paz, etc. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que ya para 2007 el problema de que estaban lloviendo misiles desde Gaza contra la población civil de Israel se había vuelto tan grande que el gobierno de Israel, que nunca hace prácticamente nada para proteger a los israelíes, pero aquí pues tenían que hacer lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo que puedes hacer? Pues hacer un teatro de tratar de controlar un poco la entrada de armas a Gaza. Y eso fue lo único que hizo Israel. Y lo que debió haber hecho Israel es cancelar la entrega de Gaza. Debieron haber entrado, como ahora entraron, a reconquistar Gaza, a destruir Hamas, y ahora sí a proteger a la población civil de Israel, y nos hubiéramos ahorrado el 7 de octubre. Pero lo único que hizo el pusilánime gobierno de Israel fue poner un cerco totalmente inefectivo alrededor de Gaza para supuestamente detener la entrada de armas que siguieron entrando. Y eso es lo que la prensa antisemita internacional llama la supuesta cárcel a cielo abierto, Claro. Y la ocupación de Gaza. Es una mentira total. No hay ninguna ocupación, no había ninguna ocupación. La única razón del sufrimiento de los gazatíes es que Hamas es una organización terrorista, genocida, totalitaria, que como todos los gobiernos totalitarios, piensen en la Alemania nazi, lo primero que hace es convertir a sus propios civiles en esclavos. Esa es la causa del sufrimiento de los árabes en Gaza. La otra causa de su sufrimiento es que Hamas está empeñado en exterminar a los judíos israelíes, entonces se pone a atacar a judíos civiles y tarde o temprano eso produce una reacción del gobierno israelí. Muy, muy tarde, por supuesto. El gobierno israelí siempre se espera a que suceda una gran catástrofe contra los israelíes antes de hacer lo mínimo. Siempre. Pero tarde o temprano tenía que suceder, y después del 7 de octubre lo que se ganaron en Gaza fue una respuesta del Estado de Israel en contra de Hamas, que hizo sufrir más a los árabes civiles. Pero nada de eso es culpa de Israel. Francisco, te quiero traer un poco para estos lados occidentales. Eh, la verdad es que muchas veces nos sorprende, vos entre muchas cosas que sos antropólogo, sos historiador, sos periodista, tenés una mirada que por lo general en la academia en Latinoamérica no suele darse ni suele compartirse en los ámbitos educativos o en los ámbitos sociales. Entonces, preguntarte, por un lado, si podés, a modo quizás de titular, comentarnos un poco cómo es la situación que se está abordando desde México, cómo es que lo está abordando la academia, y la pregunta final, preguntarte si te preocupa o no la situación de Latinoamérica en torno a los vínculos con Israel y Estados Unidos por un lado, e Irán y todo lo que conlleva rodearse de Irán, como lo está haciendo Venezuela, Bolivia y otros países en la región. Mira, sobre lo primero, yo te puedo platicar una anécdota que revela la estructura del mundo académico, porque tú lo que me dices es que yo me expreso de una forma que casi nunca se ve en el mundo académico sobre la naturaleza del conflicto israelí, cuál es el lado justo, etcétera. Eso en el mundo académico nadie se expresa como yo. No es ninguna coincidencia. Cuando los servicios de inteligencia creados por nazis pueden gastar en secreto el dinero del fisco estadounidense, no se detienen en corromper los medios, por supuesto. Las universidades son igual o más importantes de corromper, porque ahí es donde se forma la conciencia moral de los jóvenes que obtienen grado universitario,
que son precisamente los que se vuelven gerentes en todas nuestras burocracias en el sistema occidental. Entonces, los jefes de todos son los profesionales universitarios trabajando en los niveles gerenciales de todas nuestras burocracias. Entonces, la conciencia moral de esa gente, si quieres controlar el sistema desde el punto de vista ideológico, es muy importante, es la más importante, ¿no? Porque esos luego generan programas woke, como lo han hecho desde hace décadas, para adoctrinar a sus propios empleados en cómo deben de pensar sobre las cuestiones de género, sobre el aborto, sobre el feminismo, sobre los blancos, sobre el racismo, sobre Israel, y en particular sobre Israel. Entonces, ha habido un proceso de adoctrinamiento también dirigido desde los servicios de inteligencia. Y te platico mi anécdota porque los pinta de cuerpo entero. Yo fui contratado para trabajar en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, una universidad que está en el conjunto de escuelas del Ivy League, que se supone que son las mejores universidades del mundo, ¿no? Son Cornell, Harvard, Dartmouth, la Universidad de Pensilvania, creo que Columbia, en fin, son un grupito de universidades que son las de élite, se supone que son las mejores. Y bueno, el Departamento de Psicología de Pensilvania además es el de mayor tradición en Estados Unidos. Y a mí me contrataron porque yo en mi tesis de doctorado defendí una nueva teoría para explicar los orígenes del racismo, no del antisemitismo, del racismo en general, que les gustó mucho y entonces me contrataron ahí en el Departamento de Psicología y también en un centro de investigación que habían creado como proyecto conjunto de politología y psicología. Y ahí, ya estando ahí, yo me interesé mucho en el conflicto árabe-israelí, lo empecé a investigar, porque era el tema más importante dentro de este centro de investigación al cual yo me había adherido. Y al hacer mis propias investigaciones, pues acabé documentando cosas que contradecían la línea de este centro, porque la línea del centro era la línea pues de todo el mundo, del mundo académico, que los israelíes son los malos, pobrecitos árabes palestinos, no los dejan tener su estado, los israelíes los ocupan, los oprimen, bla, bla, bla. Esta era la línea que yo también tenía, porque yo la estaba aprendiendo de ellos. Pero cuando me puse a hacer mis investigaciones, ¿qué descubro? Que el movimiento árabe-palestino hizo Shoah junto con los nazis alemanes. Esto casi nadie lo sabe. El padre fundador del movimiento árabe-palestino era un señor que se llamaba Haj Amin al-Husseini, que organizó grandes ataques terroristas como muftí de Jerusalén contra los judíos del Yishuv, es decir, que vivían en lo que era el mandato británico de Palestina, antes de que fuera el Estado de Israel. Y este señor, cuando lo hicieron muftí en 1921, y él estuvo organizando estas oleadas terroristas, la cuarta, la más grande, con armas proveídas por Adolfo Hitler. Esa se llamó la Revuelta Árabe, va de 1936 a 1939. Por supuesto, todo esto también documentado en nuestro website y en mis libros. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Husseini primero se va a Irak, donde organiza un pogromo que destruye la vida judía en Bagdad, y luego se va a Roma y luego a Berlín. Y en Roma y en Berlín lo reciben como si fuera jefe de Estado. Él era muy, muy famoso en todo el mundo. Y Hitler inmediatamente lo convierte en un alto funcionario nazi. Le dan toda una burocracia que se llamaba Buró des Grossmufti, y él utilizó el poder que le dieron dentro del Tercer Reich para organizar divisiones enteras de la SS que participaron en el Holocausto yugoslavo, y además se convierte en el mejor amigo de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del sistema de campos de muerte que asesina al pueblo judío europeo. Todo eso lo hizo el padre fundador del movimiento árabe-palestino, Haj Amin al-Husseini. Yo tengo un libro entero sobre este señor que ustedes pueden ir a leer en franciscogilwhite.com, pican el botón de los libros y los llevan. Entonces, ¿qué pasó? Que yo documento todo esto sobre la historia del... Bueno, no es que lo documente yo, más bien lo aprendo entrando a mi biblioteca, cruzando la calle.
Entrando a la biblioteca de la universidad, me pongo a investigar sobre la historia del movimiento árabe palestino y aprendo todo esto sobre Hussein, que nadie está diciendo en los medios. De hecho, una de las cosas que documenté es que a partir de 1968 se había impuesto un silencio total sobre Hussein en los medios y en el mundo académico. En 67 se publicó la última biografía de Hussein. Había sido mundialmente famoso antes de esto. De hecho, hubo parlamentarios británicos que estuvieron exigiendo en el House of Commons inmediatamente después de la guerra que Hussein fuera enjuiciado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, porque todo el mundo sabía lo que había hecho. Pero a partir de 68, que es cuando la organización que crea Hussein después de la guerra, Al-Fatah, se andaba comiendo a la OLP, ¿ok? A partir de ese año, 68, no se vuelve a mencionar a Hussein. Y la organización que él fundó, Al-Fatah, que se come a la OLP, de ahí en adelante funge como el representante de los árabes palestinos, ¿no? Como el presunto gobierno en exilio, y recibe mucho apoyo de la Unión Soviética y también del gobierno de Estados Unidos. Y fueron los gringos los que metieron a esa organización al Estado judío a través del proceso de Oslo. Entonces, documento todo esto y me digo a mí mismo, bueno, pues qué barbaridad. ¿Qué hacemos con todo esto? A mí me cambia por completo la interpretación de lo que está sucediendo en el conflicto árabe-israelí. En el momento en que documenté eso, a mí se me volvió imposible apoyar la solución de los dos estados, ni apoyar de ninguna forma a OLP Fatah, al contrario, ¿no? Entonces yo dije, esto lo tengo que decir yo, si no lo está diciendo nadie, lo voy a decir yo. Entonces publiqué un artículo en una página web que yo tenía con Jared Israel, que se llamaba The Emperor's New Clothes. Era su página, pero yo colaboraba con él. Y en Israel National News, o Arutz Sheva, lo vieron y me pidieron permiso de republicarlo. Y yo les di permiso nada más con la condición de que pusieran todos los pies de página. En ese entonces todavía no se hacía periodismo científico todavía. Nosotros fuimos unos de los pioneros en hacer eso. Les dije, tienen que poner todos los pies de página. Esto tiene que ser periodismo científico. Les dije, porque si no ponen los pies de página, nadie les va a creer. Y así lo reprodujeron. Es un artículo larguísimo, en 4 partes. Lo reprodujeron entero con todos los pies de página. Toda la historia del movimiento árabe palestino, documentando a Hussein y los nazis, el holocausto, Al-Fatah, todo. Y la todo esto se puede consecuencia encontrar. Perdón que te interrumpa, Fran. Todo esto se puede encontrar, porque la gente lo está preguntando, lo pueden encontrar en tu sitio, ¿verdad? Sí, está en mi libro y está en un artículo que lo resume en mi sitio, ahí está toda la documentación. En el artículo van a ver que los lleva también a un documental, si lo quieren consumir en video, tenemos un documental que incluye el rodaje que hicieron los nazis de cuando Hussein se reúne con Hitler. Todo eso está documentado por los propios nazis. Y las minutas de la junta de Hitler con Hussein cuando se pusieron de acuerdo para conquistar Oriente Medio y exterminar a los judíos en lo que ahora es Israel. Todo eso está ahí. Pero en fin, lo que sucedió cuando me publicaron este artículo en Israel es que la Universidad de Pensilvania me despidió. Me despidió. Wow. Y cuando me despidieron, me dijeron, porque antes de que me despidieran me amenazaban. Y entonces yo, en ese proceso de conversaciones, que fueron conversaciones muy incómodas, a veces violentas, a gritos, yo les dije, oigan, porque me decían, esto no se puede decir, no se puede decir. Y yo les dije, ¿de qué están hablando? Ustedes me contrataron como un experto en racismo y conflicto étnico, y yo lo que estoy haciendo es publicar la historia de un conflicto étnico. Estoy haciendo el trabajo por el que me pagan. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo dije algo que esté equivocado o exagerado siquiera, denme por favor la documentación que me refuta, la examino, y si me convence, yo mañana me retracto en público. Y me contestaron, no, lo que tú documentaste está impecable. Ellos usaron esa palabra. Pero esto no se puede decir. Y si insistes en decirlo, te vas a tener que buscar otro trabajo. Y así fue.
Wow. Bueno, es un excelente resumen de lo que nos ocurre constantemente, ¿no? Es exactamente lo que dice. Cuando muestra la verdad, o sea, los otros hablan sin pruebas y sin documentación, que es una de las Así cosas, es. Francisco, que yo critico a Israel todo el tiempo. Digo, Israel hizo caso omiso a todas las críticas diciendo cómo vamos a darle entidad. Y después cuando explicaba, lo explicaba con muchísimos datos. Y del otro lado te tiran un Free Palestine y te muestran una sandía y es todo el argumento que tienen. Pero lo que le pasa a la gente es esto que dice Francisco. Cuando él mostró lo contrario, claramente lo censuraron. Y esto es lo que ocurre. ¿Por qué la mayoría de la gente no dice las cosas como las dice Francisco? Bueno, porque hay que tener la espalda para sostenerlo, claramente. Sí. Nos podríamos quedar horas, vale la pena decirlo, nos podríamos quedar horas. Y Francisco, definitivamente no va a ser la última vez que te convoquemos para charlar con nosotros, porque Encantado. Las veces que quieran. Muchísimas gracias. es realmente un placer y te hablamos en nuestro nombre y en nombre de toda la gente que te está escuchando y que seguramente nos está odiando porque estamos cortando la conversación, pero, Nada, regresamos. pero vamos a regresar, Me- seguro que vamos a regresar. Y Perdón, Muchísimas volvemos a gracias. decir, al que se lo haya perdido, el programa va a quedar colgado en nuestros Instagram y a partir de mañana también en YouTube, así que van a poder ver la charla con Francisco y volver a disfrutarla y entenderla. Gracias, perdón, y antes de Fran. que se vaya, un segundo. Francisco, siempre somos generosos desde este espacio. Si querés decir por dónde te puede encontrar la gente, cuáles son los Exacto. medios por última vez para que quede claro. Sí, nos pueden encontrar en franciscogilwhite.com o managementofreality.com, los lleva al mismo lugar. Ahí van a haber botones para los distintos contenidos, videos, documentales, los libros, el sitio de artículos, etcétera. Por ahí estaban preguntando en los comentarios que la pregunta esta que siempre me hacen, que por qué siglo tras siglo tras siglo regresa la matanza de judíos? ¿Qué pasa? Eso también lo explicamos ahí, se los doy muy breve. Es porque los judíos son los héroes de la historia occidental. Los judíos nos enseñaron a pelear por nuestra libertad, porque los judíos descienden ideológicamente y legalmente de un cuerpo de ley que fue establecido después de una revuelta de esclavos. Y eso lo explicamos con mucho cuidado en artículos y en mis libros. Y busquen los artículos sobre semitismo versus antisemitismo. Ahí lo explicamos. Muy brevemente, la razón es que las clases gobernantes que nos quieren esclavizar a todos entienden que para tener un sistema represivo de extrema derecha estable, lo que tienen que hacer es deshacerse del pueblo judío y interrumpir el proceso de transmisión de la Torah. Pero para ver la explicación un poco más profunda, y si quieren en otro día que me inviten lo vemos con más detalle, pero lo tenemos explicado con mucho cuidado en los artículos y en los libros. Yo la próxima vez quiero empezar por esa y seguir con una que me había quedado pendiente, porque mi sensación después de escucharlo a Francisco es que el gobierno de Israel históricamente protege más a los árabes palestinos que a los israelíes. Mucho más. Sí, totalmente. No, yo considero el gobierno de Israel un gobierno traidor, que no está defendiendo a los judíos israelíes. Wow. Ok, Bueno, ya tenemos las próximas dos queda para otro preguntas. capítulo. Chicos, Ya no tenemos se el gasten en titular, hacer ya más tenemos el preguntas, que con titular, esas dos ya estamos. ya tenemos el titular para cuando colguemos ahora el programa. Sale. Muchísimas Gracias, gracias. Francisco. Gracias. Bien. Queda todavía un poco más de Programón, programa. ¿eh? Queda un Programón. poco más, quedan títulos. Sí, no sé si anotaste todos los minutos que hay que recortar y mandar al No, canal. Son porque como, estaba es como embelesada. el link entero, todo. No, porque iba anotando sobre cosas que después quería repreguntarle, que obviamente yo ya sabía que no había ninguna posibilidad de repreguntar hoy, pero era como un conjunto de... me sentí, ¿saben cómo? Cuando hice la Facultad de Derecho y tomaba apuntes y el profesor hablaba tan rápido que me quedaba todo como, bueno, la misma sensación tuve hoy. El otro día, Eh, hablando de eso, el otro día vi mi sobrina que estudia Derecho, vos la conocés, Ilan, me manda una foto, tipo, estábamos así en el chat familiar diciendo, uy, qué calor que tenemos en Israel, y ella manda una foto de yo con frío en la facultad, y mandó, perdón, voy a anotar la edad, pero manda una foto de ella tomando apuntes en la facultad con su computadora, y yo digo,
por qué no nos tocó estudiar en esta época que nos teníamos nosotros que hacer la mano escribiendo, así como dice Gaby, rápido, porque si no, no llegabas a escribir todos los apuntes de todo lo que te decía el profesor? Y ella tan cómoda, ella no, todos ahora, tan cómodos con la computadora. Digo, yo hubiera querido estudiar en el 2025. Este, Es así. la verdad es que lo de Francisco da mucho para hablar, mucha tela para recortar. Hay cosas en las que muchos de los que están ahí coinciden, otras que no. Y está bueno porque acá respetamos todas las voces y escuchamos, y nos encanta ver todas las visiones que tienen mucho para aportar al debate y al día a día. Eh, y sobre todo es interesante pues es una perspectiva latinoamericana. Es de los nuestros, diríamos, y me parece que da mucho, mucho para hablar y analizar. Y Bueno, tenemos más, sí, 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 ¿qué vas a decir? no, que vos decías en un momento, en qué momento, cuando hicimos la reunión de producción, hicimos un montón de preguntas que nunca llegamos a manifestar, pero una de las cosas que vos decías es, ¿por qué un tipo mexicano, no judío, toma esta postura? Y él lo contó, porque en realidad todo lo que venía estudiando y todo lo que venía aprendiendo se dio cuenta que era una mentira. Total. Es como un Exactamente, montón. exactamente. Y esto también para los que muchas veces dicen, bueno, estamos solos en todo esto. No, señores, no estamos solos, son muchas las voces. También hay que empezar a generar estos espacios para que se puedan difundir y en buena hora. Eh, Yo Gaby, quiero cambiar radicalmente, y antes de que empecemos a despedirnos, quiero cambiar radicalmente el eje de la conversación, el tema de la conversación. Hace 646 días que Israel está en una guerra contra, contra el terrorismo de Hamas y de Hezbollah y de los hutíes y de Irán. Hace 646 días que 50 secuestrados permanecen adentro de la Franja de Gaza, pero quiero por un segundo irnos a la Argentina y contar y recordar, sobre todo, que a final de esta semana se cumplirán 31 años del atentado contra la sede de la AMIA. 18 de julio de 1994. Ustedes lo recuerdan, una mañana de julio, fría, de julio a las 9:53, un coche bomba se estrelló contra la puerta de la sede de la AMIA, dejando un saldo de 85 muertos y de más de 300 heridos, en lo que se constituyó como el segundo atentado más grande de la historia fuera de Israel, perpetrado por Irán y por el terrorismo de Hezbollah contra, contra los judíos, básicamente, y en este caso también contra toda la Argentina. Eh, Creo que no nos podemos olvidar, seguimos con la ardua tarea de no olvidar y de recordar y de rendir homenaje a cada uno de los que ya no están, de cada una de las vidas que se perdieron esa mañana del 18 de julio, y seguir contando y contando y contando, y tal vez en ese seguir contando encontremos también la respuesta de por qué seguimos contando nosotros sobre lo que pasa en Israel desde el 7 de octubre. Porque somos un pueblo básicamente que no se permite el olvido, porque no se puede permitir el olvido. Por nosotros eh, que estamos, como decimos siempre, por nosotros que estamos acá, por los que no tienen voz, los 50 secuestrados o los 85 muertos de la AMIA, y sobre todo por las futuras generaciones, por por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los que tengan que seguir recordando y recordando y recordando lo que ocurrió alguna vez en este mundo, en este caso el 18 de julio del 94 en Buenos Aires. si me permitís, Gaby, quiero decir algunas cosas. Si nos duele todo lo que pasó el 7 de octubre, herida que todavía sigue abierta claramente, imagínense las familias que 31 años después todavía siguen esperando que la justicia argentina pueda llevar al banquillo a los responsables ideológicos de lo que fue el atentado a la mía. Yo, y acá sí, sí, siempre me dice algo, No, 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 yo no no quiero nací, escuchar eso, no quiero escuchar yo no eso. nací, yo no nací cuando el atentado a la AMIA bueno, había sucedido. Para mí siempre son los relatos, lo que se va contando, esa pregunta famosa de ¿y qué hacías esa famosa mañana del 18 de julio del 94? Aprovecho ya que están los seguidores, preguntarles ¿qué estaban haciendo ustedes el 18 de julio del 94 cuando se enteraron de lo que había pasado en la AMIA? Y decirles que, por un lado, investigar
investigar a Irán y a todo lo que es la red de terrorismo iraní no es fácil. Argentina acaba de dar un paso muy importante, impulsado todavía por familiares de víctimas de lo que se conoce como el juicio en ausencia, que va a poder llevar al banquillo justamente a los responsables ideológicos sobre los que pesa todavía las alertas rojas emitidas por el asesinado fiscal Nisman. No es opinión, es lo que dice la justicia. Asesinado fiscal Nisman, asesinado por investigar lo que pasó en la causa AMIA. Le costó la vida ¿Asesinado durante el literalmente. gobierno de quién? Asesinado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ya estabas vivo, ¿no? En eso estaba vivo y lo que todos estamos de acuerdo es que la Policía Federal que responde al gobierno nacional era la responsable de tener la custodia del fiscal Nisman y fue la responsable, además de cometer graves errores en su custodia, es la gran responsable de que el fiscal haya aparecido asesinado. Un Y país eso de que vuelta firmó no un es, memorándum de entendimiento con Irán. O sea, sí, y eso no es hicieron un opinión, memorándum no es con el autor del atentado. Cosas rarísimas que pasan en donde Argentina. le iban a dar las pruebas, donde le iban a dar las pruebas de todo lo recabado por la justicia argentina y memorándum que fue votado en el Congreso el mismo día que se conmemora el Día de Recordación a las Víctimas del Holocausto, con el Estado que niega el Holocausto, que es el Estado iraní. Todo eso sucedió en la Argentina, parece ciencia ficción, pero es real. Y es importante que no nos quedemos nada más en los reclamos típicos de justicia, justicia, perseguirás. Hay que estar, hay que poner el cuerpo, hay que acompañar, hay que abrazar a las familias que siguen reclamando justicia y que merecen una justicia, que siguen persiguiendo la justicia, esperando más de 30 años, chicos, más de 30 años que se pueda llevar al banquillo a los responsables de hacer lo que hicieron en la Argentina. Así que quería dedicar eso y decirles, igual que como hicimos recién al principio del programa, acompañamos a los familiares en su reclamo y el 18 de julio hay que estar en la AMIA reclamando, exigiendo y demandando justicia. Totalmente, yo quiero aprovechar y pedirles, si nos estás viendo desde Buenos Aires y el 18 de julio vas a estar en Buenos Aires, te pido por favor, 9:30 de la mañana, la convocatoria es en AMIA, Pasteur 633, es el acto central, el acto que reúne a toda la comunidad en este reclamo de justicia. ¿Para qué? Para poder gritar todos juntos, basta de impunidad, basta de terrorismo y justicia para cada uno de los muertos de la AMIA. Y si estás en Israel, te convocamos también este viernes 18 de julio a las 2 de la tarde, hora israelí. Vamos a estar realizando un acto, un pequeño acto, también en homenaje a los muertos de la AMIA. El encuentro es a las 2 de la tarde en Yad Labanim de Ra'anana, en Ajusa, no recuerdo el número, Gaby, ¿vos lo Ajus y Ben recordás o no? Gurión, en la Ajusa esquina y de Ben Ajus y Ben Gurión Gurión. en la esquina de Ajusa y Ben Gurión a las 2 de la tarde, un encuentro con toda la comunidad argentina, con la mayor cantidad de gente que pueda venir. Los esperamos este viernes a las 2 de la tarde también. Y por otro lado, Gaby, una invitación que tuvimos nosotros, que no la podemos hacer extensible para toda la gente, pero un evento que se va a llevar mañana a cabo y que realmente es para recalcar de alguna manera este año el habitual acto de homenaje que la Embajada Argentina en Israel realiza cada 18 de julio a la mañana en la sede de la Embajada, se muda a la Knesset, al Parlamento israelí, porque por primera vez en la historia, en estos últimos 31 años, por primera vez el Estado de Israel, la Knesset, el Parlamento israelí, decide realizar un homenaje a los caídos en la AMIA en el propio Parlamento, en la propia sede del Parlamento, y de alguna manera toma e invita a la Embajada Argentina a realizar este homenaje en conjunto, ¿no, da? Exactamente. Para cuando Ilan pregunta qué estaba haciendo la gente el 18 de julio de 1994 a las 9:30 de la mañana, el atentado fue un poquito después. Yo 9:30 de la mañana de ese 18 de julio tenía una entrevista en la bolsa de trabajo de la AMIA y me quedé dormida, así que no fui, con lo cual me desperté tiempo después con Radio Continental. Si no me equivoco, estaba Magdalena Ruiz Guineazú y Jacobson gritando sin poderse entender exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Wow, Yo nunca, wow. nunca.
No, perdón, Milan, nunca me voy a olvidar, está buenísimo que lo recuerdes, Gar. Yo nunca me voy a olvidar. Yo estaba terminando quinto año y esa mañana estaba acompañando a mi mamá, que tenía una fábrica de artículos de material didáctico, en una feria del rubro, en un colegio católico, ultracatólico de monjas, a 6 cuadras de la AMIA. Y a las 9:53 cuando escuchamos el estruendo, les puedo asegurar que todavía lo escucho, todavía me es fácil acordarme de esa explosión. Salí a caminar porque, claro, éramos los únicos dos judíos entre toda una población de curas y monjas, que todos decían, desde un escape de gas en algún lado hasta que había explotado un templo en la calle Paso. Yo salí corriendo para ver lo que había pasado. Por supuesto que en Paso no había pasado nada, y fui caminando con el tránsito por Corrientes, hasta que llegué a la esquina de Pasteur y empecé a ver todo lo que estaba pasando. Mi papá tenía que estar en el edificio a esa hora. Mi papá ya era presidente de la Organización Sionista Argentina en ese momento, o vicepresidente, no recuerdo bien, y tenía una reunión en ese momento en la AMIA que gracias a la vida se retrasó, y entonces mi papá no llegó, pero hasta que pudimos saber de mi papá casi 5 horas después. Imagínense, para los jóvenes que nos ven, año 94, casi no era común que todo el mundo tuviera celular. Digo, mi papá de hecho, no me acuerdo si no tenía o lo tenía hacía unos días. Para comunicarte era el teléfono, ¿se acuerdan? Con Cospel, ni siquiera tarjeta. Cospel, eh, lo veo Ilan escuchando la palabra Cospel y me da mucha ternura, perdón. Eh, Hasta que pudimos ver realmente que mi papá entraba al lugar donde estaba con mi mamá, fue demasiado nervio, demasiada ansiedad, demasiada Bueno, angustia. mira, Gaby, hasta el ataque a las Torres Gemelas había sido el ataque terrorista más grande en todo el Exacto. territorio americano, desde Canadá hasta Ushuaia, había sido el ataque más importante. Y cerrar con esto, algunos comentarios de la gente, de los que nos están viendo, que dicen, se escuchó el estruendo en Villa Crespo, mi padre trabajaba en la AMIA, casi muero hasta saber que estaba a salvo, dejé el auto en Uriburu y Córdoba a las 8 a.m. y me fui a trabajar. Mauri nos dice, el 18 fui rescatista, como así también en la embajada, gente que por motus propios fue a ayudar a levantar los escombros. Estaba trabajando y me fui a buscar a mi mamá, que siempre caminaba por 11. Estaba yendo a trabajar con mi papá, que estaba ahí a 10 cuadras. Bueno, un montón de historias. Estamos todos atravesados por AMIA, la Argentina Total. entera está atravesada por AMIA. Y es importante, justo al principio del programa, una persona decía, yo no soy judía y voy a ir igual a acompañarnos al acto de la AMIA. No es acompañarlos, es acompañarnos. Es algo que pasó en la Argentina contra la comunidad judía, pero en Argentina. Nos pasó a todos como comunidad y es importante por estar. Va a haber transmisión de todos los canales de televisión, como todos los años. Eh, Así que nada, seguimos acompañando a todos nos seguimos acompañando, exigiendo, demandando y Dios quiera pronto, esperando la justicia tan anhelada. Después, si quieren, en otro programa explico la importancia del juicio en ausencia, que finalmente se puede hacer algo contra Irán como país cuando se encuentre, como se va a encontrar probablemente, culpables a los responsables que son parte del gobierno actual de la teocracia. Programa aparte, lo explicamos en otro Seguro momento. que sí. Seguro que sí. Buena semana. Voy a decir solamente este detalle. Cada vez que levanté el vaso, me di cuenta que Astrosky, que no está en mi casa, que está en su casa, tiene exactamente el mismo vaso. Astrosky, ¿Sabés que pensé lo mismo? Pero no lo compramos en IKEA. pero fue gracioso ¿No? porque, además, justamente pensé eso, porque acá en Israel, si tenés algo de Ikea, lo tiene todo el mundo. Pero cada vez que él levantó el vaso, yo No vi son de mi IKEA. vaso y en Ikea no venden el doble vaso, con lo cual me causó gracia cada una de las veces. Era decírtelo ahora o decírtelo cuando terminara el programa, preferí Totalmente. decírtelo con Ilan de testigo. Totalmente. Puedo contar una cosa más que desde producción nos pone Vir por el chat, aquí en el programa, y creo que tiene razón. Lo importante del atentado hoy es que el país responsable sigue siendo una amenaza para el mundo, todo, entero. 31 años después, Irán sigue siendo una amenaza para el mundo entero. Amigos, Wow, gracias. buena semana. Gracias, vis a vis,
Gracias por Israel, gracias Amia, que tengan buena semana todos. Buena Un beso. semana. Chau, Nos chicos. estamos viendo. Hasta luego.